Entonces, uno de los de los más importantes problemas que nosotros encontramos en la reparación de un generador son los daños en los sistemas de excitación. Vamos a entender, a hacer una inspección global en qué consiste un sistema de excitación en un generador eléctrico. Entonces, como ya sabemos de la teoría anteriormente, una planta eléctrica o un grupo electrógeno está, está compuesto por tres partes principales. Una es el motor primario, el otro es el alternador y parte del alternador, yo considero es una parte muy importante dentro del sistema de la máquina de generación eléctrica, es la excitatriz. El alternador es una máquina eléctrica que es capaz de transformar la energía mecánica transmitida desde el motor primario en energía eléctrica. ¿Cómo se realiza esto? A través de los principios físicos de la inducción electromagnética. Entonces, esos principios nos dicen que cuando un conductor eléctrico es atravesado por un campo magnético en forma en un ángulo de 90 grados, se induce en ese conductor una fuerza de campo electromotriz, una FEM. Esa FEM, eso se visualiza, o la imagen de esa FEM es el voltaje que nosotros recibimos acá en la salida del generador. Pero para que se realice eso, esa transformación de esa energía mecánica, tenemos que crear primero, en primer lugar, el campo magnético rotativo que va a cortar las líneas, va a cortar los conductores que se encuentran alojados en el estator. ¿Cómo se forma ese campo magnético? Ese campo magnético bipolar se forma por la corriente suministrada de un sistema de excitación y es el sistema excitatriz que vemos acá. Esta imagen pertenece a un generador con escobillas. En la vida, ahora en la práctica, los generadores modernos no tienen escobillas, vienen sin escobillas. Y la conexión entre la excitatriz y el rotor se hace a través de un estator. Más adelante vamos a revisar bien ese sistema en qué consiste, pero para poder aclarar el concepto nos sirve este esquema. Entonces, hablamos de que el campo magnético rotativo que necesitamos en el rotor lo creamos a través, con la ayuda del sistema de excitación. Este sistema de excitación, inicialmente en los primeros generadores, se obtenía a través de una dínamo. Acá en el eje, sobre el eje de todo el sistema de la máquina eléctrica, se colocaba una dínamo. En los generadores modernos, este sistema excitatriz es estático y está compuesto por unas tarjetas electrónicas. Entonces, esa tarjeta nos suministra la corriente que necesitamos para formar el campo rotativo. Entonces, cuando nosotros no tenemos voltaje en la salida del generador, uno de los posibles problemas podría ser la falta de corriente o el voltaje del campo, en el campo de excitación. Esto es lo que se llama voltaje de excitación y corriente de excitación, que son los parámetros que nos dan los sistemas de excitación automático. Entonces, miremos acá en este esquema mucho más práctico. Ya en este, pues tenemos un esquema de un generador moderno. Acá tenemos el estator representado en tres bobinas desfasadas 120 grados, y tenemos acá la salida del generador trifásico. Este sería la bobina del campo inductor. Ya les comentaba yo que en estos generadores modernos no existe una dínamo, sino la excitación viene desde una tarjeta electrónica que se llama ABR.
Automatic Voltage Regulator, o regulador de voltaje automático. Entonces, el campo es alimentado por la corriente que viene directamente del ABR. Acá, este campo está acá. Perdón, este es el campo del rotor de la excitatriz, y este es el campo del estator de la excitatriz, y este es el campo del rotor de la excitatriz. Entonces, la corriente que nos suministra el ABR es la que nos alimenta en este sistema el campo del rotor de la excitatriz. Y en el campo, el campo del estator de la excitatriz, y en el campo del rotor de la excitatriz vamos a obtener una corriente inducida de este campo, y la cual se tiene que rectificar, para ir para generar el campo rotativo que necesitamos en el generador. Bueno, vamos a revisar en este mapa mental, o este esquema, cuáles serían los pasos más importantes para encontrar un daño dentro de un sistema de excitatriz. Vamos a iniciar desde este nodo inicial, en donde el problema principal es que no tenemos voltaje. Entonces, el paso seguido que nosotros necesitamos hacer es revisar el sistema de excitación, y dentro de ese sistema de excitación tendríamos que hacer estos pasos, estas revisiones, hasta llegar a encontrar el daño. También podríamos ir directamente por una inspección visual antes de entrar a revisar todo el sistema de excitación, revisar el puente de diodos rotativos, medir los ohmios de campo, revisar el nivel de aislamiento de campo, hallar el índice de polaridad a través de la medición del aislamiento del campo, y medir ohmios de inducido de excitación, o revisar el nivel de aislamiento del inducido de excitación del sistema excitatriz. Si iniciamos a través del ABR, tendríamos que medir el voltaje en el ABR, el voltaje de salida del ABR, es decir, el voltaje que nos envía acá. Este voltaje nos da que nos produce la corriente en la excitatriz. Este es el estator de la excitatriz, este es el rotor de la excitatriz, y este es el campo principal. Entonces, medimos el voltaje de remanencia del campo principal sin excitatriz. Acá debe existir un campo de remanencia, que es el que nos inicia el trabajo en el ABR. Verificar si hay voltaje VLAP para el ABR. Es el mismo campo, es decir, cuando está desconectado la excitatriz, acá en el campo debe haber un voltaje de remanencia, y al encenderle la planta eléctrica se debe reflejar en la salida que va hacia el ABR un voltaje VLAP, que es el que inicia el trabajo del ABR, de nuestra tarjeta ABR. Si no tenemos ese voltaje, podríamos verificar que el campo se encuentra en buenas condiciones, conectando una batería de 12 voltios al campo y medir el voltaje en la salida. Entonces, ese daño, digamos, podríamos realizarlos en equipos que, por decir algo, que no son electrónicos. Pero en el caso de ABRs electrónicos, que es el diagnóstico se debe hacer a través de una conexión de un puerto, a través de un puerto de comunicación, y con la ayuda de un software. En el caso, por ejemplo, en los equipos Caterpillar, se utiliza el software ET, o la herramienta electrónica
de análisis de equipos ET, Electronic Technician. Entonces, a través de esa herramienta nosotros podemos leer y setear el equipo de ABR, el ABR y el sistema de excitación en general. Tenemos por acá una muestra de un ABR, Leroy Sommer, y los puntos de conexión del ABR. Bueno, pues esto es más o menos, en resumen, lo que se podría hacer inicialmente en la consecución o en el análisis de falla y, y encontrar la falla en un sistema de excitación. Este, como les digo, es un proceso que requiere un poco más de profundidad. eh, Pero por ahora vamos a iniciar en este Hangout a revisar cuáles serían los pasos iniciales en, en la consecución de la falla. Entonces, pues, si estás ahora en directo, si estás viendo el Hangout, podrías entrar a la sala y hacer algunas preguntas. Si no, entonces vamos a cerrar nuestra sala y espero que esta prueba inicial de emisión con la exposición de este material haya sido satisfactoria. Entonces nos vemos en una nueva emisión, en una próxima emisión, y los espero en la sala de nuestro coach. Hasta la próxima.